Hola a todas y todos y bienvenidos a Eli Buluquitas Knits. En esta oportunidad te estoy trayendo este tutorial con el paso a paso de cómo tejer esta hermosa blusa en una de las variaciones del punto pavo real. Está tejida en la técnica de 2 agujas. Ya en el canal te tengo el tutorial de otra de las variaciones del punto pavo real. Te voy a dejar el video en esta esquina. Quiero mostrarte la parte de atrás y de enfrente de esta blusa. Mira, acá de enfrente tengo el cuello bajo y en la parte de la espalda el cuello está más alto. Entonces, toma papel y lápiz que te voy a dar todos los tips y los truquitos para lograr estas sisas perfectas y estas disminuciones sin esas molestas graditas. Como puedes ver, yo acá no he tejido ningún borde. Simplemente me he quedado así con las disminuciones, sin esas graditas. Entonces, papel y lápiz que vas a necesitarlo para anotar los tips. También quiero que te alistes con tu material. Con esta blusa, que es una talla M, me gasté 120 gramos de este hilo, que es un pashmina del número 2. Es un hilo muy fino. Si vas a tejer una talla S, es un aproximado de 110 a 115 gramos. Si es una talla L, unos 130 gramos, y así puedes ir agregando 10 gramos de hilo por cada talla extra que tejas. Entonces prepárate con tu hilo, papel y lápiz y vente conmigo que vamos a empezar el paso a paso. Pero antes, si te quisieras saber cómo tejer esta hermosa bufanda tejida en la técnica de 2 agujas en el punto de escalera de brujas, déjamelo saber en los comentarios y te voy a hacer el video tutorial. Antes te voy a dejar con estas imágenes. Y aquí les traigo los materiales que vamos a estar utilizando. Primero, pues acá, en la estrella, nuestro hilo, que es un pashmina muy fino, es del número 2. Trae 75% superwash merino wool, 15% silk y 10% cashmere. Vamos a utilizar tijeras, una aguja lanera, estos imperdibles, marcadores, separador de puntos, cinta de medir y nuestras agujas. Vamos a utilizar 2 diferentes números de agujas. Para tejer la parte de la cintura, que va a ser un resorte del 1 por 1, vamos a utilizar las agujas del número 3. O pueden utilizar también 3.25, que es mi caso, porque pues no encontré mis agujas del número 3. Entonces voy a utilizar 3.25 milímetros. También, después de haber tejido el resorte del 1 por 1, voy a cambiar mis agujas a las de 4 milímetros. Voy a estar utilizando estas que son agujas circulares, pero también las puedo utilizar separadas y también se pueden unir. Ellas son desmontables, las compré en Amazon. Entonces puedo desmontar acá la de 3 milímetros y luego le puedo montar la de 4 milímetros. Pero ustedes también pueden utilizar sus agujas de palillo, en dado caso que no tengan las circulares. En cualquiera de los 2 tipos de agujas estará perfecto tejer. Comencemos. Y aquí estoy lista para empezar a montar mis puntos. Voy a montar los puntos con la técnica de la hebra larga y voy a utilizar las 2 agujas. Si se recuerdan, si han visto otros videos míos, yo les recomiendo que para calcular el largo de la hebra van a enrollar la hebra, la cantidad de puntos que ustedes van a necesitar, y así sabrán ustedes la cantidad de hebra que van a dejar para montar sus puntos. También no olviden que vamos a dejar un aproximado de 40 centímetros extra para poder coser luego la parte delantera con la parte de la espalda. No se olviden de dejar hebra extra, por favor. Ahora vamos a empezar a montar los puntos. También otra recomendación es que siempre tejan una muestra. En este caso, que vamos a tejer este punto especial, que es el punto pavo real, les recomiendo tejer por lo menos una muestra de 20 por 20 centímetros.
Así ustedes se podrán dar cuenta qué cantidad de puntos necesitan montar para la medida personalizada de su blusa, ¿verdad? Ahí ustedes van a ver si están utilizando otro número de hilo o otro número de agujas. eh, También podrán ver la tensión con la que ustedes tejen, van a ver la medida. Y así van a poder tejer eh, personalizadamente. Para eso les voy a dejar el video de cómo tejer a la medida en esta esquinita, donde les muestro cómo tejer utilizando la regla de 3. También se los voy a dejar al final de este video. Acá para mi blusa, que es una talla M, yo voy a montar una cantidad de 110 puntos. Ya tengo aquí montados mis 110 puntos para mi blusa. Y miren, acá está. Aquí he dejado un aproximado de 40 centímetros que me van a servir al final para tejer la espalda con la parte delantera de la blusa. Entonces, ahorita lo que corresponde es sacar una de las agujas y empezar a tejer el resorte del 1 por 1. Entonces ustedes con cuidado de que no se les vayan a zafar los puntos, van a sacar una de las agujas así y ya estamos listos para empezar a tejer nuestro resorte del 1 por 1. Vamos a tejer esta puntada por aproximadamente 7 vueltas y en la vuelta número 8 vamos a hacerlo todo en punto revés. Entonces, solamente en la primera línea nada más vamos a tejer el punto de borde. Luego empezamos y tejemos un revés, un derecho, un revés y un derecho. Así hasta completar toda la carrera y vamos a terminar por tejer el último punto del derecho porque queremos formar unos nuditos para el borde para poder coser la parte delantera con espalda. Nos vemos cuando ya haya tejido yo 7 carreras en punto resorte 1 por 1. Aquí ya terminé la carrera número 7. Ustedes si desean dejarlo un poquito más grande la parte de la pretina, lo que va a ir por la cintura, lo pueden seguir tejiendo. Pues yo para mi gusto lo voy a dejar así, de este tamaño. No lo quiero dejar muy grande, pero asegúrense de terminar en una carrera impar. Yo estoy en la número 7 porque en la carrera número 8 voy a empezar a preparar el terreno para empezar a tejer el punto pavo real. ¿De qué manera? Vamos a tejer todos los puntos en revés, ¿verdad? Acuérdense que cuando estamos de este lado y nuestra inicio queda al lado derecho del tejido, esa es la parte frontal, la parte derecho del tejido. Y cuando está de este lado, acá estamos en el lado revés, ¿verdad? Carreras impares están al frente, carreras pares están en el revés. Entonces, vamos a cambiar de aguja. A partir de acá en adelante, voy a empezar a tejer en mi aguja de 4 milímetros y voy a tejer toda la carrera en punto revés. Al mismo tiempo, voy a aprovechar de empezar a hacer las divisiones para cada motivo de punto pavo real. Recuérdense que van a dejar por separado el punto de borde. Entonces, el punto de borde no lo cuentan. Luego, cuentan 18 puntos, que es lo que va a corresponder para cada motivo, y van a poner estos separadores. Y nos vemos cuando estemos listas para iniciar el punto pavo real. Una vez terminada de tejer toda esta carrera que hicimos en punto revés, que es como la preparación o la base para empezar a tejer el punto pavo real, le damos un giro a nuestro tejido y ya estamos listos para empezar lo que es en sí la puntada. Recuérdense de que, como les dije en el principio del video, esta es una de las diferentes variaciones del punto pavo real. Les voy a dejar en esta esquinita
el link del video que ya está en el canal de una de las variaciones del punto pavo real. Ahora vamos a empezar con nuestra puntada. Pasamos el punto de borde sin tejer y vamos a tejer 2 puntos juntos, pero yo quiero que ellos queden viendo en esta dirección, entonces los tenemos que redireccionar. Los vamos a posicionar de la siguiente manera. Los vamos a poner de regreso acá en la aguja y ahora sí los voy a tejer juntos, así. Y ellos, si ustedes se fijan, van a tomar la dirección para la derecha. Nuevamente, miren, ellos están en esta posición. Entonces yo necesito sacarlos de esta aguja y ponerlos viendo en esta dirección para luego poder tejerlos juntos. Miren, aquí va mi segundo set y voy a hacer el tercer set. Voy a redireccionar mis puntos, los posiciono y miren, los tejo juntos de esta manera. Teniendo ya estos 3 sets, ahora estoy lista para hacer mis lazadas. De atrás hacia adelante, tomo lazada, un punto derecho, allí va una, hago 2, 3, 4, 5 y 6. Luego, estos 6 puntos voy a hacer 3 sets de 2 puntos juntos, pero estos no los voy a redireccionar. Estos yo quiero que queden viendo hacia allá. Entonces están perfectos ahí como están. Voy a tejer 2 puntos juntos. Acá otra vez 2 puntos juntos. Y por la tercera vez, otra vez, 2 puntos juntos. Y aquí la importancia de tenerlos marcados con este marcador de puntos para no estar contando y no confundirnos en qué momento tenemos que redireccionar los puntos. Si ustedes no tienen de estos marcadores o no tienen suficientes, fácilmente pueden hacer con un hilo contrastante un nudito como este. Hacen el nudito, le cortan aquí la hebra restante y miren, fácilmente le pueden utilizar como separador de puntos, ¿verdad? Esta es una idea que pueden utilizar. Acá ya terminé el primer motivo. Ahora lo voy a hacer una vez más y esto es lo que vamos a repetir en toda la carrera. Si quieren ustedes pueden redireccionar los 6 puntos que van a tejer de una vez. Así, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego lo devuelven a la aguja izquierda ya en posición, ¿verdad? Redireccionados. Entonces tomo los primeros 2 puntos y los tejo juntos. ¿Ve? Y ellos ya quedan viendo para acá. Luego estos se van a encontrar. Estos para allá y estos para acá. Y aquí se va a ir formando una línea muy bonita. Acá ya los otros 2 puntos juntos. Miren. Tengo que tejer 3 veces 2 puntos juntos. ¿Ve? Acá la tercera vez. Y miren. Así les deben de quedar. Luego las 6 lazadas. 1. Punto derecho. 2. Punto derecho. 3. Punto derecho. 4. Punto derecho. 5. Punto derecho y 6. Y los siguientes 6 puntos los tejo 2 puntos juntos, 2 puntos juntos y 2 puntos juntos. Entonces, estos puntos de acá van a tomar esta dirección y estos en esta dirección. Y aquí se van a unir. Esto es lo que vamos a estar repitiendo por toda esta carrera hasta llegar acá al final y van a tejer el último punto del derecho. Ya aquí terminé de tejer la primera carrera del punto pavo real. Recuerden que es una repetición de 4 carreras. La importancia de mantener estos marcadores es para que nos recuerden a dónde
termina un motivo e inicia el otro. Y así no hay necesidad de estar contando en cada carrera los 18 puntos de cada motivo. Pues a mí me pasa que a veces me distraigo y pues al confundirnos es muy doloroso tener que deshacer. Bueno, acá en la carrera número 2 de repetición de la puntada vamos a tejer los puntos como ellos se presentan. Las lazadas los vamos a tejer de la siguiente manera. Así, miren, cuando se encuentren la lazada, ustedes la van a tomar de acá, de atrás hacia adelante, y la van a tejer así. Y ahí se les va a formar un ojal. Esto es lo que vamos a tejer en toda la carrera. Aquí ya terminada la carrera número 2 de repetición del punto pavo real, estamos listos para dar un giro al tejido y empezar a tejer la tercera vuelta de repetición. Pero les quiero mostrar, miren, acá ya se empiezan a ver los ojalitos del punto pavo real. Y se va viendo de esta manera, miren qué bonito. Ahora, listos para tejer la carrera número 3 de repetición, vamos a tejer todos los puntos como ellos aparecen. En este caso, todos van a ser del punto derecho. Luego, la carrera número 4, vamos a tejer también todos los puntos como ellos aparecen. Van a ser el punto revés. Entonces, repetición, carrera número 3, puntos derechos. Carrera número 4, puntos reveses. Y nos vemos en un momento. Una vez terminada de tejer la vuelta o carrera número 3 y número 4, yo aquí ya estoy lista para empezar a tejer nuevamente un nuevo set de ojalitos del punto pavo real. Entonces le damos un giro al tejido y comenzamos nuevamente. Pero la belleza del YouTube, no quiero hacer el video demasiado largo ni estar repitiendo contenido. Entonces les pido por favor de que retrocedan unos minutos el video para que vean cómo se trabaja la carrera número 1, 2, 3 y 4 de repetición. Mientras tanto, por favor, les pido que me dejen su like para que el algoritmo de YouTube pueda recomendar y mostrar este video a más tejedores. Conforme vamos avanzando y vamos haciendo varias vueltas de repetición, el tejido va tomando esta forma. Miren qué bonito se ve el punto pavo real, ¿verdad? Entonces vamos a continuar tejiendo hasta alcanzar un aproximado de 30 centímetros a partir de acá de la pretina. Si ustedes se fijan que su pretina va tomando esta forma así como levantada, pues no se preocupen, porque a la hora de que nosotros nos pongamos nuestra blusa, ella va a tomar su posición adecuada. Entonces no se preocupen por eso. Sigamos tejiendo y nos vemos en un momento más. Y acá estoy de regreso con ustedes para darles un avance de lo que he avanzado en mi tejido hasta el momento. Para que ustedes tengan una idea, por si están tejiendo con distinto grosor de aguja y de hilo, les voy a dar las medidas. De ancho, mi tejido hasta el momento mide 45 centímetros. Pues en mi caso se me hace fácil medirlo porque estoy tejiendo con una aguja circular. Si están tejiendo con agujas rectas, pues pueden poner la mitad del tejido en una aguja y la mitad del tejido en la otra aguja para poderlo expandir y medirlo, ¿verdad? Entonces quiero darle la medida de lo largo. Desde acá del punto resorte hasta este punto tengo 30 centímetros. Entonces 45 de ancho, 30 de largo. Y aquí ya estoy lista para empezar a tejer los motivos, perdón, la sisa de las mangas. Les dije motivos porque tengo en la mente de que he tejido 22 sets de motivos. Entonces a partir de acá del punto resorte, desde este primer motivo, tengo 22 sets de motivos. Y acuérdense que cada set de motivo está hecho de 4 vueltas de repetición. Entonces estoy en la vuelta número 88, ¿verdad?
sin contar el punto resorte. Ahora, bueno, quiero enseñarles, miren qué hermoso se mira. Esto ha quedado precioso. Miren, así se ve. Y acá, como ustedes pueden ver, se le ve una pequeña línea divisoria acá entre motivo y motivo, que es donde los puntos se van uniendo así. Y esto se ve bien bonito. Espero que lo puedan apreciar bien en la cámara. Miren, se van encontrando. Tienen así dirección, se van encontrando, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a empezar con la sisa y vamos a empezar en el lado derecho de nuestro tejido. Lo que nos corresponde hacer es cerrar los primeros 3 puntos. Para eso vamos a tejer el punto de borde, porque estamos ya para cerrar puntos. Tejemos el punto de borde del derecho, uno más, aquí ya tenemos 2 y cerramos el primer punto. Luego tejemos otro punto, con este cerramos 2, tejemos otro puntito y con este ya tenemos cerrado 3. Yo aquí estoy en la carrera en la que me tocaría iniciar un nuevo motivo. Tendría que empezar a hacer las lazadas para formar otro set de ojales, pero como ya estoy empezando a formar la sisa, este motivo de acá lo vamos a terminar tejiendo del punto jersey derecho. Y luego vamos a hacer los motivos que están acá en el centro normales. Vamos a seguir tejiendo el punto pavo real. Cuando lleguemos a este último motivo, acá toca que hagamos la otra sisa, entonces estos puntos también los vamos a tejer todos del punto jersey derecho. Solamente vamos a tejer el punto pavo real en los que están acá en el centro, ¿verdad? Entonces voy a tejer todo esto jersey derecho, punto pavo real y jersey derecho. Nos vemos en un momento. Ok, muy bien. ¿Cómo me les va yendo? Cuéntenme cómo les va. Si tienen alguna duda, por favor, no duden de dejarme un comentario que yo con mucho gusto les respondo sus preguntas. Acá tienen que haber terminado esta carrera de esta manera. Ya no vamos a hacer el punto pavo real, punto de jersey derecho. Y esta sisa del lado izquierdo del tejido nos corresponde hacerla en el lado revés. Entonces le damos vuelta al tejido y vamos a cerrar 3 puntos en este lado. El punto de borde lo vamos a tejer, recuérdense. Acá me toca tejerlo en punto revés. Entonces tejo mi punto de borde y cierro los primeros 3 puntos. Acá tejo uno, cierro uno, perdón. Acá cierro 2 y acá cierro 3. Luego, en esta carrera, lo que corresponde es tejer toda la carrera, todos los puntos como ellos se presentan hasta llegar al final. Nos vemos en un momento. Y aquí estoy a 3 puntitos de terminar esta carrera, pero miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El último punto no lo vamos a tejer. Miren, estamos en la vuelta al revés, ¿verdad? Entonces, este último punto no lo vamos a tejer. Le damos un giro a nuestro tejido. Acá se me zafó el puntito, pero lo agarro. No lo vamos a dejar escapar. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Para hacer la siguiente sisa, este puntito último no lo tejimos cuando estábamos en la vuelta de revés. Entonces, lo que vamos a hacer es que tomamos el segundo punto y acá cerramos. Miren, cerramos el primero. Luego, tejemos el otro punto. Cerramos 2. Tejemos uno más y cerramos 3. Miren, y va a ir quedando de esta manera. Así de esa manera se disimula muchísimo esa separación de líneas. Entonces no se va a ver una grada así muy marcada. Entonces ese es el truquito. ¿Qué les pareció ese tip? Cuéntenme las que ya conocían ese truquito y para las que es un tip nuevo, coméntenmelo también.
¿verdad? Entonces aquí vamos a continuar lo mismo. Hemos cerrado 3, 3 y lo mismo vamos a hacer en este borde. Y aquí ya estoy por terminar esta carrera. Miren, acá. Vamos a hacer lo mismo que hicimos al otro lado. Vamos a repetirlo una vez más. Recuerden, vamos a dejar el último punto sin tejer. Esto nos va a ayudar a evitar esas graditas. Vamos a darle un giro a nuestro tejido. Y acá el siguiente punto, recuerden que lo vamos a pasar sin tejer. Entonces pasamos el punto sin tejer. Recuerden, tengo la hebra hacia adelante porque es punto revés. Entonces acá cierro mi primer punto, ¿ve? Esos dos puntitos de esa manera. Ahora sí, tejo el siguiente punto, cierro dos, tejo el otro punto y con esto cierro tres, ¿verdad? Y esto es lo que vamos a estar haciendo en cada carrera. Ahorita lo que corresponde es seguir tejiendo los puntos como ellos se presentan hasta llegar a esta sisa. Muy bien, aquí vamos nuevamente, miren. Y les voy a explicar lo que vamos a continuar haciendo. Dejamos el último punto sin tejer. Giramos nuestro tejido, ¿verdad? Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la vuelta anterior, ¿verdad? Vamos a cerrar los puntos de la misma manera. De este lado ya tengo acá cerrados dos sets de 3 puntos. Tengo uno y dos sets de 3 puntos cerrados. Acá también. Miren, acá cerré 3 y acá los otros 3. Entonces, de aquí en adelante vamos a cerrar 2, 2, 1, 1, 1. Y se van a quedar nada más con 6 puntos. Luego acá también 2, 2, 1, 1, 1 y también 6 puntos acá. Recuerden que los puntos acá centrales vamos a continuar tejiendo el punto pavo real, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el cierre de estos puntos en ambas sisas y nos vemos cuando hayamos terminado esta sisa. Ya estoy aquí de regreso con las sisas terminadas y miren, quiero mostrarles cómo quedó. Miren qué hermosa. No se ven esas gradas, ¿verdad? ¿Qué les parece? Bien hermosa. Y miren, todo esto de acá lo tejimos en punto jersey derecho. Continuamos tejiendo punto pavo real en el centro. Y acá está la otra sisa. Miren, muy bonita, bien delineada, sin gradas, ¿verdad? Entonces quiero mencionarles que en todos estos disminuciones que fue haciendo, cerrando los puntos para la sisa, avancé 4 sets de ojalitos, 4 sets de ojales del punto pavo real, miren. Pero acá en la última carrera que tejí, que fue acá del revés, me he quedado en este punto. Solo he hecho 2 vueltas de repetición. Entonces voy a tejer las 2 vueltas de repetición que me hacen falta para terminar este set de punto pavo real para quedar en una línea de punto jersey derecho. Y ahí vamos a hacer la separación de puntos para empezar a tejer el cuello. Nos vemos en ese momento. Media vez tejidas esas últimas 2 vueltas de repetición para completar mi set de punto pavo real, ya estoy lista y aquí ya tengo las divisiones para el cuello y quiero explicarles cómo vamos a hacer esa división de puntos para el cuello. Vaya, miren, acá hemos disminuido un total de 13 puntos en cada sisa, quedándonos con un total de 84 puntos aquí. ¿Se acuerdan que iniciamos con 110? Menos 13 y 13, 84. De estos 84, vamos a dejar 15 y 15 para los tirantes. Entonces, yo acá he puesto este marcador de un color contrastante para recordarme de que este va a ser un tirante. Acá, estos otros 15 puntos de acá va a ser el otro tirante. Todavía no he quitado los marcadores que corresponden
a los motivos porque todavía los vamos a continuar tejiendo. Luego, olvidándonos de los puntos de tirantes, que son 15 y 15, haciendo un total de 30, de los 84 puntos que yo tenía, me van a quedar un total de 54 puntos. Eso es lo que me va a quedar aquí para el cuello. Esos 54 puntos los vamos a dividir de la siguiente manera. Vamos a hacer un cálculo dividiéndolo en 3 partes. Entonces, al dividir 54 entre 3, me queda un total de 18 puntos. Entonces, yo ahí puedo tomar una base para medir y dividir estos puntos. Bueno, póngame mucha atención en este punto. Me quedan 3 secciones de 18. Los puntos que quedan en el centro deben de ser cerrados. Y en estos sectores de acá, de los lados, vamos a empezar a hacer la disminución poco a poco. Pero esa disminución será de la siguiente manera. Vamos a disminuir 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. Y en esa suma me salen 16 puntos. Entonces, los 2 que me sobran los pasamos al centro. Lo mismo para este lado. Vamos a disminuir, vamos a ir cerrando esos puntos para ir haciendo la disminución poco a poco. 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, para hacer un total de 16 puntos también acá. Entonces, los 2 que sobran de los 18 que teníamos, los vamos a tirar al centro, quedando el centro con una cantidad de 22 puntos. Habiendo dicho eso, vamos a empezar a tejer acá los puntos en punto jersey hasta este marcador. Vamos a continuar el punto jersey. Este motivo lo vamos a continuar tejiendo en punto pavo real, por eso es que no he quitado los marcadores todavía. Vamos a continuar tejiendo en punto pavo real este motivo y cuando lleguemos a este marcador vamos a tejer hasta el marcador amarillo en punto jersey. Luego vamos a cerrar estos puntos. Acá vamos a tejer estos puntos en punto jersey. Vamos a tejer este motivo en punto pavo real y vamos a terminar tejiendo estos puntos de acá en punto jersey. Y comenzamos de la siguiente manera. Acá este ya es el punto de orilla, entonces lo pasamos sin tejer y hasta el marcador de color verde vamos a tejer en punto jersey derecho. Y si ustedes se acuerdan, estos marcadores son los que nos dividen para hacer el punto pavo real que tenemos acá en este costado. Vamos a hacer lo que veníamos haciendo, vamos a redireccionar nuestros puntos. Necesito redireccionar 6. Los pongo de regreso en la aguja y hacemos las disminuciones. Una disminución, perdón, me estoy saliendo de la cámara. 2 disminuciones, 3 disminuciones y luego corresponde hacer, perdón, me estoy llevando la cámara, y luego corresponde hacer las lazadas. 1, 2, 3, paso el marcador, 4, 5 y 6. Luego estos últimos 3 disminuciones los tejemos
los puntos en la dirección tal cual están. Llegamos a este marcador, lo pasamos y estos puntos los vamos a tejer en punto jersey derecho. Y son 1, 2, 3, 4, 5. Aquí agarré una hebrita del de abajo. 5, 6 y 7. Acá estos son los puntos centrales que vamos a cerrar. De este marcador a este marcador. De amarillo a amarillo. Vamos a empezar por tejer 2 puntos. 1 y 2 y comenzamos a cerrar. No tejan muy apretado para que no quede como encogida esta orilla, ni tampoco demasiado floja. La puntada, traten de ir haciendo una puntada regularmente tensa, ni muy apretada ni muy floja, para que les quede un cerrado bien bonito. Y así vamos a ir cerrando. Mientras tanto, los invito a que siempre estén chequeando el canal y que estén viendo cuál es el último video, porque ahí vamos a seguir subiendo más proyectos. Acuérdense que en este canal ustedes van a encontrar, vamos a apartar este marcador, ya no lo necesitamos. Acuérdense que en el canal pueden encontrar crochet, crochet tunecino, 2 agujas y también telar circular próximamente. También ahí les voy a dejar las clases de introducción al crochet tunecino. Pueden dirigirse a ellos para los que no conocen esa técnica. Y vamos a empezar a subir también proyectos tejidos en esa técnica. Acá ya estoy por terminar de cerrar los puntos del cuello. Y miren, acá todavía tengo uno acá que tengo que cerrar. Y este es el último. Y acá, ¿ve? Va a quedar de esta manera. Repito. Acá esta sección jersey derecho. Acá este motivo todavía lo vamos a continuar tejiendo porque todavía no hemos llegado con nuestro cuello a este punto. Entonces mientras tanto lo vamos a ir tejiendo en su punto pavo real. Acá tejimos esto ya en punto jersey derecho también. Acá cerramos los puntos del centro del cuello y acá continuamos tejiendo, que esta primera sección va a ser punto jersey derecho. Acá esto va a ser el motivo pavo real en punto pavo real y esto de acá en punto jersey derecho. Nos vemos en la parte número 2 de este tutorial.